en este culto auspiciado por los niños. Y para empezar, ¿quiénes saben lo que es la salvación? Okay, la salvación por medio de Jesucristo es un regalo en que podemos entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, Él dio sangre y nos dio algo que nosotros nunca merecimos. Él vino a morir por nuestros pecados. Entonces, voy a estar respondiendo preguntas que gente se hacen. Y para empezar, es cómo recibir la salvación. De la manera en que alguien puede recibir la salvación, es creer en el Hijo de Dios y confesar con su boca de que Jesús es el Señor. Como dice en Romanos 10, versículos 9 al 10, cuando lo tengan digan amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando alguien completa estos pasos, va a haber otro, y es cuidar la salvación que te dio Jesucristo. La salvación es la única persona que le puede dar la salvación, es Jesús. Como dice en Juan capítulo 14, versículo 6, dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino hacia la salvación. Él es la luz resplandeciente de la mañana. Jesús nos guía hacia la salvación y Jesús se encuentra en nuestros corazones. O sea, la salvación está en cada uno de nosotros, donde quiera que nosotros vayamos. Hechos capítulo 2 versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto nos llega a enseñar que uno tiene que arrepentirse de sus pecados para poder adquirir la salvación, el regalo que Dios nos da. Otra pregunta que se hacen es, ¿cuáles son los privilegios de la salvación? Hay muchos privilegios que nos da la salvación. Y aquí yo tengo 4 que para mí son bien importantes. Tenemos perdón, que cuando alguien recibe perdón, es perdonado de Jesús de cualquier pecado que haya cometido. Cualquier persona que se arrepienta y confiesa a Jesús será perdonado. En Hechos 10, versículo 43, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. También tenemos aquí regeneración. Cuando eres regenerado, eres nueva criatura y lo malo ha sido borrado. En Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. Es 2 de Corintios, versículo 5, capítulo 5, versículo 17. Y dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
También tenemos aquí el privilegio de la adopción. Cuando somos adoptados por la gracia de Dios, adquirimos derechos de ser hijos de Dios. Como dice en Efesios 1, versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de la vida. También tenemos aquí la justificación. La justificación es el acto de Dios en el cual Él nos ve justos a través de su Hijo. Como lo dice en Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra pregunta también y es, ¿de dónde proviene la salvación? Como lo dije también, la salvación es un regalo de Dios en el cual Él es la salvación. Como dice en Isaías 12:2, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dios es nuestra salvación. Mucha gente en este mundo no sabe de Dios ni de la salvación, así que es nuestro trabajo ir por todo el mundo y predicar el evangelio de Jesucristo, porque el que tiene a Cristo en sus corazones tiene la salvación dentro de ellos. También, ¿a quién perdona Jesús? Jesús perdona a todos. La gente pudieron ser ladrones, ateos, pandilleros, con tal de que ellos se arrepientan y confiesen todos sus pecados, Jesús va a perdonarlos. También no todos los que dicen que se arrepienten van a ser perdonados. Y la razón es porque no lo hicieron del corazón. Como dice en Mateos capítulo 7, versículos 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera muchos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto nos enseña que Jesús sí puede perdonar a millones y millones de personas, pero Él también juzga a los que no hicieron su voluntad. Uno puede decirle una cosa a Dios, pero a Dios nunca se le miente. Alguien puede decirle algo, pero adentro de su corazón, Jesús, eso es lo que le está viendo, lo que está dentro de su corazón. Aunque no cometamos ningún pecado en todas nuestras vidas, desde que Adán y Eva pecaron, nosotros nos convertimos en pecadores. También podemos ver, Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y nos lleva a Marcos capítulo 2, versículo 17. Dice así, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo que entendemos es que si fuéramos todos justos, probablemente Jesús no hubiese venido a la tierra. Pero Él vino para morir en esa cruz por todos nuestros pecados, y eso demuestra el amor que Él tiene para todos nosotros. Hay otra pregunta que ¿es posible perder la salvación? Y si leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29, dice,
Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Así que, según el versículo leído, nosotros sí podemos perder la salvación. Pero ahora si vamos a Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, dicen: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, esto nos está diciendo que nosotros no podemos perder la salvación. Pero en mi opinión, todo el mundo que se vaya y se aparte de Jesús, de Dios, significa que esa persona nunca recibió el regalo de la salvación. Pero hay una frase en el discipulado que dice que tenemos que creer, confesar y cuidar. Tenemos que creer en Jesús, confesar nuestro pecado y cuidar la salvación que Él nos regala. Si vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Como dije, en mi opinión, la salvación no se pierde, sino es que nosotros somos los que la abandonamos. Igual como Jesús no es el que nos deja cuando nosotros cometemos algún pecado, más bien somos nosotros los que abandonamos a Jesús. Y para adquirir la salvación, también hay muchas preguntas que dicen, ¿qué hay que hacer para adquirir el regalo que es la salvación? Primero que nada, sabemos que nosotros no podemos estar haciendo lo malo. Las obras que hacemos nosotros tienen que ser para bien. Si nos vamos a Isaías capítulo 1, versículo 16, dice así: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Jesús quiere que nuestras obras no sean malvadas y que no sean para el mal. Pero para recibir la salvación, no son las obras las que te lo dan. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no existe obra para poder adquirir la salvación. Todo lo que hay que hacer es tener fe en Dios y que Él va a darnos la salvación. Él va a hacer su parte. Ahora, la última pregunta que la gente, yo cogí 8, que la gente se hace es: ¿soy yo salvo? Ahora, si nos vamos a, yo sé que esta muchos la querían oír,
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no vino solamente para morir en la cruz de Calvario. Él vino para morir, pero para que todo el que cree en Él tenga vida eterna en el paraíso. Una persona puede ser salva si confiesa sus pecados. Y eso es lo que mucha gente puede tener miedo de hacer, confesar sus pecados a Dios. Pero también Dios los escucha. Y si tú tienes a Jesús en tu corazón, lo tienes todo y no te falta nada más. Para concluir, si una vez hubiesen pecado, en Primera de Juan, capítulo 2, 1 al 2, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias y sean bendecidos.